Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Muy buenos días a nuestro auditorio en todo el país. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 5 minutos. Estamos en el día lunes 19 de octubre 2020. Estamos en el preámbulo de la conmemoración de un aniversario más de la gesta revolucionaria del 20 de octubre. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, como todos los temas, precisamente relacionado con el coronavirus. El coronavirus no se ha ido, está todavía ahí, así que cuídese por usted y por su familia. Precisamente nos vamos a referir en los siguientes minutos a un tema muy importante y es a una encuesta que realiza regularmente la Asociación de Investigación y Estudios Sociales para conocer cuál es el impacto económico a los diferentes sectores de la actividad social y económica en Guatemala del coronavirus. Y precisamente la encuesta del mes de septiembre se enfoca en el impacto económico a uno de los sectores más devastados por el coronavirus. Me refiero al turismo. Es algo que no se percibe generalmente, pero que ha dejado a miles de guatemaltecos sin el sustento diario. Han quebrado muchos hoteles y, en fin, la actividad ha quedado literalmente, pues, en la calle. Y sobre esto vamos a conversar sobre los contenidos de esta encuesta y qué mejor que hacerlo precisamente con los actores principales que la elaboraron. Está con nosotros el licenciado Fabián Juárez. Él es consultor y analista de ACIES, Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Licenciado Juárez, es un gusto saludarlo. Muy buen inicio de semana. Bienvenido al Punto de Vista el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora Leo. Es un gusto también y es un gusto también estar aquí con ustedes para poderles presentar los primeros y los principales resultados de la encuesta que con gusto vamos a hablar con ustedes el día de hoy. Y también está con nosotros el licenciado Luis Velázquez. El licenciado Velázquez fue exministro de Economía y actualmente es analista y consultor en temas económicos. Licenciado Velázquez, muy buen día también para usted. Buen inicio de semana. Buenos días, doctor Carlos Sanleo, a usted, a su audiencia nacional e internacional, a toda Guatemala y a nuestros hermanos migrantes. Un gusto estar acá con ustedes y con el licenciado Fabián también. Y para iniciar, licenciado Fabián, nos gustaría que nos ponga en contexto precisamente sobre este instrumento tan valioso como es la encuesta que ustedes realizan y relacionada con el sector turismo. Es algo que vienen ustedes realizando ya regularmente, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, hemos realizado 19 encuestas a lo largo de los años. Con esta pues ya sería la número 19, la número 20, perdón. Y básicamente años anteriores nos hemos dedicado a medir cómo ha ido evolucionando la oferta turística, haciendo estas encuestas específicamente a los empresarios, a las empresas del sector, hoteles, operadores de turismo, agencias de viaje, etcétera. Y bueno, hemos ido midiendo diferentes indicadores empresariales. No obstante, con la crisis del coronavirus que usted bien mencionó, adaptamos esta encuesta este año para tratar de medir el impacto económico que el turismo ha venido sufriendo. Y bueno, en marzo hicimos una primera encuesta, que la seguimos a mayo, y ahorita estamos haciendo la tercera encuesta este año para ver cómo ha evolucionado la percepción de los empresarios y también el impacto que ellos han manifestado durante estos meses. Interesante, licenciado Fabián. Ahora, ¿podría indicarnos cuáles son los principales hallazgos o cuáles son grandes rasgos los temas que enfocaron en esta encuesta? Sí, con mucho gusto. Bueno, hay muy buenos hallazgos que encontramos y bueno, básicamente ilustran lo que ha venido evolucionando durante estos prácticamente 6 meses de confinamiento que veníamos cumpliendo al mes de septiembre y bueno, tal vez dividiéndolo en 3 partes, tal vez la primera parte, una de las partes más importantes es la parte del impacto económico. Y uno de los hallazgos que encontramos en esta encuesta es que bueno, las empresas del sector turismo manifestaron que en su mayoría tuvieron que cerrar durante la pandemia por algún periodo de tiempo, el 89%. Únicamente un 11% pudieron operar durante el tema de la pandemia de manera continua, adaptándose a las disposiciones presidenciales y obviamente ofreciendo algún tipo de producto o servicio distinto o complementario que no estaban acostumbrados a dar. En promedio, las empresas del sector manifestaron estar cerradas 5.4 meses en promedio.
estuvieron prácticamente sin actividad 5 meses, lo cual es algo muy interesante porque ¿qué empresa puede estar cerrada por tanto tiempo y seguir operando o estar preparada para operar cuando esto termine? Esto nos dio un hallazgo bien importante, que es que muchas de las empresas son resilientes, porque a pesar de que estuvieron cerradas 5.4 meses en promedio, están listas todavía para operar y han cerrado, sí, definitivamente, pero solo de manera temporal. Sí vimos una mejora desde la encuesta de mayo, que bueno, a ese entonces 8 de cada 10 empresas estaban cerradas, ahorita la mitad está cerrada y la mitad está abierta, y bueno, hay expectativas de apertura positivas para este año, es decir, los empresarios manifestaron que aunque la mitad todavía seguía cerrada para el mes de septiembre, esperaban para que finales del mes de diciembre el 87% ya estuviera operado de alguna manera. Ahora bien, en temas de facturación, que el segundo punto, el tema de la facturación sí fue muy fuertemente afectado. Medimos durante todos estos meses cuál fue la reducción en la facturación, y en marzo, pues, como ustedes sabrán, fue más o menos a mitad de mes que se empezaron a establecer las disposiciones de confinamiento. Las empresas registraron un impacto inmediato con una reducción de su facturación del 68%. No obstante, los meses más fuertes que se encontraron en este tiempo fueron los meses de abril y mayo, que fueron donde prácticamente las empresas turísticas estuvieron totalmente cerradas en su mayoría. Y no obstante, al mes de agosto ya miramos una mejora un poco más positiva en términos de facturación. El impacto sigue siendo muy fuerte, pero digamos se mira una leve recuperación, ya solo registrándose un 84% de impacto, que cuando digo solo es simplemente es preocupante, porque el 84% de reducción de facturación es muy difícil para las empresas operar bajo estos regímenes, ¿verdad? Y en parte esto ha explicado por qué muchas de las empresas están operando en una capacidad instalada sumamente baja. La capacidad instalada con la que están operando las empresas es apenas un 37% de su capacidad instalada. Digamos, si estamos hablando de hoteles, esto significa que por ejemplo, únicamente el 37% de las camas que tienen generalmente disponibles estarían disponibles al público ahorita, y esto obviamente se explica porque todavía estamos viviendo en una época de baja demanda para el sector turismo, ya que aunque bien se han permitido algunas actividades del sector turismo, de toda la cadena de valor, pues todavía están operando bajo protocolos muy estrictos, limitaciones de aforo, y también por un miedo de muchos de los turistas nacionales a viajar, y sin contar que bueno, el turismo internacional, así como lo ha presentado la OMT, tiene unas perspectivas de recuperación mucho más lentas que el turismo interno, que es lo que generalmente estamos hablando, ¿verdad? Ahora, sí. Sí, licenciado, continúe, por favor. Sí, a ver, y dos puntos más que encontramos que son hallazgos importantes. El siguiente es que, bueno, que la pandemia dejó una pérdida imposible de infraestructura turística en todo el sector, lo cual es algo preocupante, pero se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Encontramos que de los operadores y de los hoteles registrados en el INWAT, al menos un 15% de los operadores y un 17% de los hoteles pudieron haber quebrado. Es difícil medir este indicador porque cuando una empresa quiebra, generalmente, bueno, ya no está operando, cancela sus teléfonos, etcétera. Pero haciendo un seguimiento de vía telefónica a todas estas empresas, pues nosotros logramos identificar que hasta un 15 o un 17% pudieron haber quebrado. Ahora bien, esto es preocupante porque son empresas que no van a estar listas para la recuperación económica del turismo cuando se reactive toda la demanda, tanto nacional como internacional. Y bueno, como ustedes sabrán, poner una empresa no es únicamente una inversión de dinero, sino es tiempo, de conocimiento, de capacitación de empleados, que es una infraestructura tanto de tangibles e intangibles que se perdió. Lo positivo y lo optimista que hemos visto en este indicador es que, bueno, si bien todas estas pudieron haber quebrado, todavía existe una infraestructura turística bastante grande que puede estar lista para la recuperación económica y absorber de nuevo el empleo que se perdió durante estos 6 meses. Y acá me paso al último tema, que es el tema del empleo, en donde el tema del empleo, en mayo habíamos encontrado que al menos un 27% de los trabajadores habían sido despedidos en ese tiempo. Y si hablamos de empleo en turismo, hay que recordar que bueno, hay una encuesta del INWAT que se hizo el año pasado, que el turismo emplea de manera directa alrededor de 170,000 empleos y de manera indirecta alrededor de 450,000. Si estamos hablando de este 27%,
era básicamente el 27% de estos 170,000. No obstante, ahora, al mes de septiembre que medimos la encuesta, el efecto sí se intensificó de una manera bastante fuerte, en donde identificamos que el 53% de los empleos fijos se redujeron en comparación con el mismo mes de 2019, lo cual es prácticamente la mitad de los empleos del sector turismo que se perdieron durante esta pandemia, afectando específica de una manera un poco más fuerte a ciertas actividades del sector turismo, como fueron el transporte turístico, los touroperadores, los hoteles, y de una menor medida a otras actividades un poco más resilientes, como los artesanos, los parques y reservas naturales, museos, etcétera. Y bueno, básicamente eso. Sí, ahora ya con estos datos, el licenciado Velázquez, nos gustaría conocer cuál es el análisis económico que usted hace. Por ejemplo, hagamos un antes y un después. Antes de la pandemia, como indica el licenciado Fabián, se generaba aproximadamente en la actividad turística 500,000 empleos. Esto representaba, según los datos, el 8% del Producto Interno Bruto, que es un aproximado de 36,000 millones de quetzales. Luego, ya con la pandemia y al mes de septiembre, según los datos de esta encuesta, pues es preocupante lo que está sucediendo. ¿Cómo lo analiza usted, licenciado Velázquez? Doctor Andreu, el año 2019 fue un buen año para Guatemala en el tema del turismo. Crecimos un 6%, los turistas tuvieron una estadía promedio de 6 días y medio y llegaron cerca de 2.600.000 turistas. Es un sector que tiene un plan maestro para los próximos 15 años que se ha venido desarrollando. Tuvo resultados en los últimos años, por ejemplo, se hicieron actualizaciones y mejoras en los aeropuertos de Puerto Barrios, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Retaluleu, y Guatemala se fue encaminando en actualizar ese plan maestro y lo que ya se dijo de más de 600,000 empleos directos e indirectos generados. Sin embargo, esa caída que inició a partir del mes de marzo definitivamente viene a complicar muchísimo la situación del sector y prácticamente es el más golpeado a nivel nacional y a nivel internacional. Y hay que destacar que ya muchas empresas relacionadas al turismo están abiertas, pero que estén abiertas no significa que estén en su máxima capacidad de facturación y de empleo. Por ejemplo, hace 3 semanas fueron unos amigos a un hotel de Petén y me dijeron que el hotel es de 40 habitaciones y solo habían 3 personas. El fin de semana me llamó un empresario, también hotelero del Petén, que tiene 20 habitaciones, un hotel boutique, y solo había una habitación completa. Adicionalmente, el año pasado se dieron buenas noticias. Ustedes recordarán que se anunciaron 3 nuevas aerolíneas que venían para este año, sin embargo no han podido venir ante la pandemia. Entonces la situación en este momento es bastante crítica y hay que dividir el tema en el turismo internacional, que esto se va a ver golpeado seguramente durante el año 2021 y puede complicarse todavía el año 2022. Y en cuanto al turismo interno, esta es una excelente oportunidad para que los guatemaltecos visitemos más Guatemala, para que visitemos el área rural, las comunidades, todos los paraísos que tenemos, Pacífico, Atlántico, Altiplano, Costa Sur, Petén, Corazón de Mundo Maya, etcétera, porque hay una oportunidad en reactivar el turismo local. Esto va a ser mucho más rápido que se reactive que el turismo internacional. Gracias a Dios, desde el 18 de septiembre se abren ya los aeropuertos a nivel nacional e internacional y en este momento ya se han reiniciado vuelos a Petén, a Puerto Barrios, a Quetzaltenango, a Huehuetenango y otros destinos. Sin embargo, es muy importante destacar las medidas de los protocolos de salud preventiva que se tienen que utilizar. Ya todos los conocemos y hemos de decir que ya el INWAT ha trabajado en una certificación a nivel internacional
para garantizar que hay un turismo seguro. Me refiero concretamente al tema del coronavirus, y se ha visto que lo han implementado los centros comerciales, los hoteles, los restaurantes, las líneas aéreas, los tour operadores. Hace 2 semanas, por ejemplo, estuve en Retaluleu, estuve en Coatepeque, visité un centro comercial ahí muy bonito, no lo conocía, que se llama La Trinidad, y con todas sus medidas de protocolos de salud preventiva. Así que yo creo que el mejor antídoto para el coronavirus somos nosotros, actuando de una forma responsable. Sin embargo, hay que tomar otras medidas en el sector turismo, a nivel nacional, a nivel de gobierno, a nivel de los empresarios de Cámara de Turismo, que seguramente vamos a seguir hablando alrededor de este programa. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:20. Para prevenir el lavado de dinero, en Guatemala existe un régimen especial de personas obligadas, tales como venta de vehículos, comercio de arte y joyería, corredores de bienes inmuebles, bancos y aseguradoras, y están obligadas, entre otros aspectos, a conocer a su cliente y el origen de sus recursos, monitorear e identificar transacciones sospechosas que pudieran corresponder a lavado de dinero. Prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Estamos en el punto crítico de las noticias. Hola, soy una rastreadora del Ministerio de Salud y mi trabajo es dar seguimiento a los casos de coronavirus. Si algún rastreador te contacta, te preguntará por tus síntomas, estado de salud y las personas con las que has estado para comunicarnos con ellas. Les informaremos las medidas inmediatas que deben tomar y así evitar más contagios en tu comunidad. Toda la información que nos des es confidencial. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Gobierno de Guatemala. Punto de Vista. Continuamos. Estamos conversando sobre una encuesta que realizó ACIES, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, en relación al impacto económico al sector turismo por el coronavirus. Nos acompaña vía telefónica nuestros invitados, el licenciado Fabián Juárez, consultor y analista de ACIES, y el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía, analista y consultor económico. Ahora, el licenciado Juárez, viendo los contenidos de la encuesta que ustedes tienen, dentro de todo lo negativo que se observa en los porcentajes de pérdida de empleos, hoteles que están en problemas y tantas cosas más, pues también se avisora el optimismo por parte de muchos empresarios para que la actividad se reanude, si no al 100% como estaba antes de marzo, por lo menos paulatinamente en un espacio de 6 meses a 1 año. ¿Es así? Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor. En ese sentido, pues las perspectivas de facturación, de recuperar la facturación que tenían en 2019 de parte de los empresarios, ha sido positiva. Y eso es algo bueno, porque al final de cuentas los empresarios han optado por mantenerse durante todo este tiempo con espera de que el turismo se reactive de una manera próxima, ¿verdad? Y así como mencionaba el licenciado Velázquez, enfocándose primero en el turismo interno. En la encuesta, pues registramos el dato de cuándo le preguntamos a los empresarios para qué fechas ellos consideraban que regresarían al nivel de facturación que tenían en 2019. Como ya sabemos, pues prácticamente cuando hablamos de turismo tenemos 2 tipos de turismo. El turismo interno, que es prácticamente todos los nacionales viajando en el país, y el turismo receptor o internacional, que son todos los extranjeros que vienen al país. Ahora bien, es importante mencionar que existe una oportunidad bastante fuerte en Guatemala, porque nosotros en términos de consumo dependemos de un 74% del turismo interno, es decir, de los nacionales, y únicamente un 26% del turismo internacional. Entonces es un aspecto positivo, ya que la recuperación la tenemos a la vuelta de la esquina, y es prácticamente recuperar la confianza de los consumidores nacionales para viajar a los diferentes sitios turísticos del país. Los empresarios consideraron que ellos recuperarían su facturación de 2019 para el tercer trimestre del 2021. Estamos hablando de julio y septiembre. Más o
menos 8, 9, 10 meses. Lo que estaríamos hablando que los empresarios consideran que recuperarían su facturación. Y bueno, hay otros que también consideran que la facturación no va a llegar sino hasta finales de 2021, incluso una gran parte también a 2022, pero al menos la mitad consideran ser positivos en este sentido, esperando que su facturación se recupere dentro de julio y septiembre. Y acá solo quisiera mencionar que esto va a depender mucho del apoyo, de las acciones que se den a nivel de gobierno, a nivel del sector privado, a nivel también de la ciudadanía, para lograr reactivar el turismo de una manera rápida. Y acá tal vez como un ejemplo. Cancún, y ustedes saben que México en términos regionales es uno de los países con mejor posicionamiento turístico a nivel regional, México y Costa Rica. México obviamente fue muy afectado también por este tema desde los meses de marzo. En marzo pues los hoteles registraron una ocupación del 20% apenas, que estaba mejor de lo que estamos acá en Guate, pero y con 500 de los hoteles cerrados parcialmente. Ahora al mes de octubre, ahora una noticia muy reciente que sorprende es que muchos de los hoteles ya están operando al 60% de su capacidad, es decir, han logrado reactivar de alguna manera el sector turismo, y ya que dependían de una gran parte del turismo para sus actividades, para su empleo, para el sustento diario de todas las familias mexicanas que vienen ahí, y tienen expectativas de cerrar con 100% de los hoteles, de la capacidad de los hoteles para el mes de diciembre. Es decir, estas expectativas de los empresarios de Cancún sí son mucho más positivas de las que se están viendo acá. Acá en Guatemala, bueno, por diferentes razones, pero también por una incertidumbre bastante fuerte de qué es lo que va a hacer el gobierno, cuáles son las medidas que se van a tomar, incluso para tal vez apoyar en cierta medida el sector turismo, han hecho que también los empresarios sean un poco cautelosos en establecer cuáles van a ser sus expectativas de recuperación, ¿verdad? Y acá en este sentido, pues muchas de las empresas que se lograron mantener, que estuvieron cerradas, pero que lograron cubrir sus obligaciones durante este tiempo, muchas de ellas lo hicieron a costa de sus ahorros. Esta es una pregunta también que se les hizo, sí. Y más de la mitad logró operar de una manera únicamente de cubrir sus obligaciones con proveedores, pagos a empleados, etcétera, con los ahorros que ellos tenían, ¿verdad? Pero esto tenemos que entender que es un espacio, es un recurso limitado. Los ahorros no van a durar para siempre. Y es por eso que es muy necesario que ya después de 6, 7 meses de una actividad prácticamente nula, se reactive el turismo de una manera rápida, porque los empresarios no van a poder aguantar con sus ahorros. Muchos se han endeudado con préstamos a familiares y amigos, y algunos otros con bancos, pero incluso los bancos, ante esta incertidumbre de recuperación del sector turismo, han sido reacios a prestarle al sector con tasas y algunos plazos accesibles, incluso en muchas ocasiones, debido a que el sector turismo se compone de una gran un alto porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas. Estas no han tenido acceso a los créditos que necesitan para lograr cubrir sus obligaciones, y esto explica mucho de los cierres definitivos y de las quiebras de empresas que se han estado dando, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es importante mencionar que si bien las expectativas son positivas por parte de los empresarios, esto depende de un esfuerzo multisectorial de nivel público-privado para poder reactivar el turismo de una manera rápida y de una manera segura, para que recobremos la confianza del consumidor y logremos sacar el turismo de una manera para el próximo año o lo antes que se pueda. Pues muy valioso lo que nos comparte el licenciado Fabián, y hay que tomar en cuenta algo, aunque todas las comparaciones son odiosas, pero México, Costa Rica, ven el turismo de una manera muy diferente, con una visión diametralmente opuesta a como se ve en Guatemala. Allá los gobiernos en México y Costa Rica apoyan enormemente esta actividad porque están conscientes de la generación de divisas que representa el turismo. Lamentablemente en Guatemala no. Aquí se ha dejado prácticamente al olvido esta industria sin chimeneas, como se le llamó en tiempos pasados, y que si se explotara, como debe ser al menos con nuestras bellezas naturales, el Producto Interno Bruto que generaría del 8% se dispararía quizás al triple. Ahora, licenciado Velázquez, ¿qué tendría que hacer el gobierno, el Estado, para proteger y para
financiar esta industria. Por ejemplo, muchos empresarios consultados indican que lo necesita es que se aumente la liquidez del sistema bancario, aportándoles financiamiento para mantener operativas las empresas turísticas, y le piden al Congreso de la República que en lugar de andar en otros diálogos que son intrascendentes, reduzcan o eliminen durante al menos 12 meses las tasas, impuestos o cargas fiscales para las empresas turísticas. ¿Cuál es su punto de vista, licenciado Velázquez? Sí, doctor Andeu. ¿Quién con una luz se pierde?, dice el refrán popular. Existe un plan maestro de turismo. Entonces, lo que tiene que hacer es apoyar e implementar este plan maestro de turismo, entre otras medidas. Voluntad política. El sector turístico tiene una característica, que el 94% de la composición de las empresas es micros, pequeñas y medianas. Y el acceso al crédito juega un papel importantísimo. La semana pasada liberó un informe la Superintendencia de Bancos indicando que el sector de las micros y pequeñas están teniendo tasas. Hay un combinado entre bancos, cooperativas, agiotistas, coyotes, usureros, etcétera, del 22% anual. Eso no puede ser. Ningún negocio va a poder ser rentable con esas tasas de intereses. Entonces, vi que en el presupuesto para el año 2021 se están solicitando 300 millones para el INGUAT. Sí. Pero lo que se tiene que hacer es solicitar unos 1,000 millones de quetzales como mínimo para el sector turismo, para la reactivación, y que sean tasas de un 3 o un 5% a este sector que ha sido el más golpeado. Ustedes habrán visto que dentro de los paquetes que propuso y aprobó Estados Unidos a través del presidente Trump y el Senado y el Congreso, hay tasas del 2.75% anual para este sector. Entonces, el acceso al crédito juega un papel muy importante, probablemente algunas moratorias para diluir el pago de capital, es decir, periodos de gracia para que las empresas se puedan recuperar. El otro aspecto muy importante es una promoción intensa a nivel nacional para que conozcamos esas bellezas. Hay muchas fortalezas, muchísimos potenciales, y como ya se dijo, el 75% de la generación del PIB en el turismo es nacional. Con mayor razón, hoy más que nunca se tiene que impulsar ese turismo. Pero adicionalmente hay un papel que tienen que jugar los alcaldes y los gobernadores en implementar sus CATs, que significa comisiones de turismo, de autogestión turística, en el marco del COMUDE, de los consejos municipales de desarrollo, para activar a los liderazgos locales en los 340 municipios y que realmente haya un impulso desde lo local. Hay una política de Estado que se debe de implementar, sin embargo no se le está dando la prioridad. Esas 600,000 personas que dependen directa e indirectamente, y multipliquémoslo por 5, son más de 3 millones de personas alrededor del turismo, es un componente importante porque viene desde las líneas aéreas, los hoteles, los restaurantes, las agencias de viajes, las personas en los mercados de artesanías, los que lustran zapatos en los mercados, en los parques, etcétera. Entonces ahí eso genera un efecto multiplicador. Y es ahí donde también la infraestructura juega un papel muy importante. Se hablaba, por ejemplo, de México, pero México tiene una infraestructura en carreteras, una infraestructura en puertos, una infraestructura a nivel de aeropuertos también. Entonces eso se necesita. Pero si nos vamos a lo urgente, y luego lo importante, lo urgente es que el gobierno le dé la prioridad, que apoye a través de acceso a créditos con tasas abajo del 5%. No estoy hablando de ningún regalo, no estoy hablando de ninguna condonación. Los emprendedores y empresarios no necesitamos regalos, lo que necesitamos es que se den las condiciones adecuadas y por supuesto que se le dé todo el apoyo desde el gabinete a nivel nacional.
el involucramiento de los alcaldes, los gobernadores, como ya lo indiqué, y el Congreso que le dé la prioridad también a este sector. Y si vamos a lo importante es el desarrollo de toda la infraestructura para que la gente se decida a viajar y no tenga que pasar tantas horas en una carretera que le implica pérdida de tiempo y gastos innecesarios. Ahora, licenciado Fabián, dentro de esta encuesta que ustedes realizan, por ejemplo, en alguno de los aspectos que entrevistaron a los empresarios y a los operadores relacionados con el turismo, se conoció sobre lo que demandan ellos de inmediato, precisamente para una reactivación más eficiente de este sector. Bueno, se dejó una sección de comentarios en donde, bueno, los empresarios podían escribir y decirnos qué era lo que necesitaban para lograr reactivar sus negocios. Y sí vimos, por ejemplo, que hay mucho descontento de parte de los empresarios que sienten que no han sido apoyados de ninguna medida. Apenas un cuarto manifestó que habían sido apoyados de alguna manera por algunos programas de apoyo establecidos por el gobierno para atender la crisis. Y es por esto que, digamos, muchos de los empresarios requerían de medidas específicas. Nosotros hemos logrado identificar con todas las variables que hemos medido que básicamente los empresarios requieren tres cosas. Uno es el tema de la liquidez que ustedes ya bien estaban mencionando. Número dos, el tema de salvaguardar el empleo, que muchos han tenido que prescindir de él para seguir operando. Y número tres es el tema de reactivación, es decir, cómo recuperar esta demanda que se perdió durante estos meses. Hay múltiples formas para hacer esto y como mencionaba el licenciado Velázquez, pues el tema de liquidez se puede atender con acceso a créditos blandos, con medidas, con algunas características específicas para el sector, tomando en cuenta que su recuperación es un poco más lenta que otras actividades económicas y como bien lo mencionaban, pues no estamos hablando de, aunque sí en muchos países se hicieron bailouts, se hicieron básicamente compras de acciones a empresas para lograr mantenerse en operaciones. En el tema de aerolíneas en Estados Unidos se dio muy grande. Podríamos hablar de algunos instrumentos como por ejemplo un fondo de garantía específico para el sector turismo, en donde se hagan algunas actividades, se tengan, el Estado garantice cierto porcentaje de los créditos para que los empresarios puedan, y muchas de estas micro, pequeñas y medianas empresas tengan el acceso a crédito y no esas tasas tan elevadas como estaba mencionando el licenciado Velázquez, ¿verdad? Pero también apoyos específicos en temas de reactivación y a cómo vamos a aumentar esta demanda que se perdió durante estos 6 meses. Y bueno, sí, aquí existe la oportunidad del turismo interno, que como ya les mencioné, es 3/4 partes del consumo turístico que se registra en Guatemala. No obstante, sí se requieren de medidas específicas, apoyos específicos para reactivar la demanda. En otros países, por ejemplo, en países como Perú, se estaban proponiendo que se establecieran reducciones o incluso entradas gratuitas a los sitios turísticos y a los parques turísticos como Machu Picchu, por ejemplo, para que la gente vuelva a viajar y cuando la gente viaje, pues que reactive también las actividades de los artesanos, de los hoteles, de las agencias de viaje, etcétera. Digamos, acá en Guatemala hay una dificultad en esos términos, que bueno, muchos de los sitios turísticos, algunos los tiene el Ministerio de Cultura y Deportes, otros están administrados por INGUAT, otros están administrados por el sector privado. Pero digamos, este tipo de acciones que busquen bajo una estrategia consolidada de todos los sectores aumentar la demanda es sumamente importante, porque si nos quedamos de brazos cruzados, si no hacemos nada para aumentar esta demanda, la demanda del sector turismo va a crecer de una manera muy lenta. Mucha de la gente todavía tiene miedo de salir, de ir a estos. Hay que aprovechar en realidad, porque en Guatemala tenemos de los más de 200 destinos turísticos que tenemos en todos los departamentos del país. La mayoría son sitios turísticos de aventura y de naturaleza, lo cual hay que aprovechar porque tienen un riesgo de contagio mucho más bajo. No obstante, no se tiene al momento una estrategia consolidada y bien pensada para lograr aumentar esta demanda. En Costa Rica incluso, como usted ya mencionó, doctor Aleu, en Costa Rica sí le tienen un ojo puesto al turismo incluso, y prueba de esto es que digamos en México y Costa Rica sí tienen instituciones a nivel ministerial, a nivel de gobierno fuertes que generan estrategias y ven de muy de cerca el tema de turismo. En Guatemala, aunque igual
está presente, digamos, no se incluía dentro del presupuesto de la nación. Inguat operaba con sus mismos fondos que son de parte de los impuestos de los hoteles y el ingreso de viajeros al país, pero no existe una estrategia consolidada a nivel de gobierno, porque para empezar no existe una estructura fuerte a nivel de gobierno en donde se vele también por los intereses del turismo. Y acá solo mencionar que, bueno, el gobierno en funciones este año, dentro de su plan de gobierno, era duplicar el ingreso de divisas de conceptos de turismo, que en 2019 fue $1,226 millones. Es una cantidad fuertísima, porque el tema es prácticamente una exportación, solo que de servicios. Y si lo comparamos con las demás exportaciones, se compara, incluso a veces pasa al producto de exportación más alto de todos los años, que es la actividad de vestuario y de bienes textiles. Sí. Lo cual entonces hay que ponerle especial importancia al turismo, porque también es un generador de divisas muy fuerte, que también nos ayuda a mantener nuestros indicadores económicos y a volvernos también un país exportador. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Quédese con nosotros, ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:40 En el INDE, hombres y mujeres trabajando para llevar energía a Guatemala. Instituto Nacional de Electrificación, INDE. 9 plantas generadoras y 69 subestaciones trabajando para llevar energía a Guatemala. Instituto Nacional de Electrificación, INDE. ¿Sabe cómo se combate el delito de lavado de dinero? Las personas obligadas deben conocer a su cliente y el origen de sus recursos para evitar operaciones con dinero de procedencia ilícita. Las operaciones sospechosas son reportadas a la IBE, donde se analizan, y de encontrar indicios de delito lo denuncian ante el Ministerio Público. Este investiga y el organismo judicial emite sentencia. Combatir el delito de lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Aquí he vivido mis sueños. He pasado momentos únicos en familia. Y he encontrado que la felicidad vive en cada momento y en cada lugar del IRTRA. Más de medio siglo haciendo que los grandes se sientan niños y que los niños sueñen en grande. Porque IRTRA es felicidad. La discapacidad no es incapacidad. Un mensaje del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Punto de Vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando con nuestros invitados, el licenciado Fabián Juárez, consultor y analista de ASIES, Asociación de Investigación y Estudios Sociales, y el licenciado Luis Velázquez, consultor y analista económico y exministro de Economía, sobre precisamente la situación preocupante de la industria turística en Guatemala. Ahora, licenciado Velázquez, me gustaría conocer cuál es su punto de vista y qué propuestas se podrían hacer en relación a los siguientes datos. Lo más golpeado dentro de esta actividad, independientemente de todo el sector, es la caída que han tenido las pequeñas, medianas empresas. Por ejemplo, según el dato de ASIES de esa encuesta, nos indican que las microempresas fueron afectadas con 89% de caída, seguidas de las pequeñas con 82% y las grandes con 78%, las medianas con 75% en la caída de sus ingresos. ¿Qué se podría proponer para que repunten estas empresas de nuevo, licenciado Velázquez? Lo primero es la implementación al 100% del Plan Maestro de Turismo 2015-2025 que mencionó anteriormente. 1. 2. Una promoción interna e internacional a través de las redes sociales, que tienen muchísimo impacto, y por supuesto en los medios de comunicación. 3. Según el INGUAT,
Ya hay una alianza con más de 1.300 hoteles y tienen previsto hacer un lanzamiento de 400 paquetes para el turismo interno. Entonces yo creo que esos 400 paquetes, con estos 1.300 hoteles, se tienen que adicionar los museos, los guías de turismo, las empresas que promueven este tipo de paquetes a la mayor brevedad, y debería de ser ya, no deberían de esperar más. Tercero, el acceso al crédito ratifico con periodos de gracia, con tasas abajo del 5%, como un programa de reactivación económica urgente, a plazos mucho más largos que le permitan respirar a las empresas en el turismo. La otra acción muy concreta es que los 340 alcaldes deberían de conformar su comité de autogestión turística, su comisión de desarrollo turístico a nivel municipal en el marco de los consejos de desarrollo. Ahí se conjuga muy bien la ley de consejos de desarrollo con la ley del turismo. De igualmente, los gobernadores tienen que tomar su comisión de desarrollo turístico a nivel departamental, y el presidente directamente en el CONADUR, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la ley de consejos de desarrollo, integrar esta comisión de desarrollo turístico. Y cada uno de nosotros los guatemaltecos, los más de 17 millones que estamos acá, y los más de 3 millones de hermanos guatemaltecos que están en Estados Unidos, convertirnos prácticamente en embajadores de turismo. Nosotros, si vamos a algún lugar, posteemos una foto, hablemos bien de nuestros municipios. Toda la gente que nos está escuchando, doctor Anleo, a nivel nacional y a nivel internacional, también tenemos la responsabilidad de promover este sector del turismo. Pero adicionalmente, creo que el involucramiento de los actores locales, desde los COCODES, comunes, CODES, en el tema de turismo, sin duda va a ayudar muchísimo más. Y el sistema financiero a nivel nacional, ahí hablo de la banca privada, debería de sacar productos específicos para el sector turístico, porque una labor de los bancos, por supuesto entendemos que son empresas y están hechas para ser rentables, pero también conlleva un compromiso con el desarrollo económico en los lugares donde uno opera. Así que el sector turístico deberíamos de valorarlo muchísimo más de lo que estamos haciendo. Siempre decimos una serie de frases que se oyen muy bien, pero en la práctica no les damos la importancia. Somos el corazón del mundo maya, tenemos la pirámide más grande del mundo, tenemos más de 6.500 sitios arqueológicos, y hay más de 40 distintos tipos de turismo que podemos hacer acá en Guatemala. Y ahora que la gente necesita espacios, que necesita aire, que necesita estar en lugares donde no hayan aglomeraciones, ese turismo rural, el turismo comunitario y todos los paraísos que tenemos en todo el país son la mejor oportunidad que hay. Así que del problema, la oportunidad. Yo estoy convencido, con pleno conocimiento de todo el país, de que estamos en una mina de oro, literalmente, que no hemos sabido aprovechar, y que el turismo debería producir por lo menos 10 veces más la generación de Producto Interno Bruto que está dando a este momento, y la generación de empleo que tanta falta nos está haciendo a todo nivel. Lo bonito de esto es que son MIPYMES, entonces imagínense ustedes una micro que se convierta en pequeña, una pequeña empresa que se convierta en mediana, y una mediana en grande. Así que hay una gran oportunidad, pero se requiere voluntad. Ahora, licenciado Velázquez, en ese sentido es importante también conocer qué propone usted para fortalecer al INGUAT, porque generalmente se critica al INGUAT, pero nosotros hemos estado conscientes y hemos sido testigos de que muchos de los directores que llegan a INGUAT llegan con una perfecta relación con las cámaras de turismo, pero lastimosamente están amarrados, no pueden actuar porque, en primer lugar, no forma parte del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En segundo lugar, el director actual del INGUAT nos explicaba hace algunos meses sobre cómo se distribuye el impuesto al turismo, y realmente es una pírrica cantidad la que el INGUAT recibe.
Incluso nos decía que prácticamente hay momentos en los que están en números rojos porque los ingresos no son suficientes para autofinanciarse. ¿Qué se podría sugerir en este sentido al Congreso de la República para fortalecer a un ente tan importante, licenciado Velázquez? Bueno, hay algo del INGUAT que casi no se habla. El INGUAT tiene una junta directiva, ¿sí? Donde está conformada por distintos actores que tienen representación y que tienen que apoyar la gestión del INGUAT. Entonces, esa junta directiva es muy importante que accione. El otro aspecto, sí se le tiene que dar más presupuesto para el rubro de promoción, de mercadeo, de publicidad, pero hay que hacer algo sencillo, práctico y de impacto, que tenga indicadores y que tenga mediciones para el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, el INGUAT tiene que apoyarse muchísimo en los liderazgos locales, en los gobernadores, en los alcaldes. Imagínense usted, y voy a poner un ejemplo, el alcalde de Puerto Barrios. Él se involucró, crearon el Comité de Autogestión Turística, hablo del año 2016-2017, gestionó conjuntamente con el INGUAT y la Dirección General de Aeronáutica Civil que se remodelara el aeropuerto. Están generando un muelle de cruceros, están generando rutas turísticas, hicieron remozamiento en su ciudad de Puerto Barrios, en fin. A lo que voy es que también esos actores locales es el INGUAT un facilitador. El INGUAT tiene que ser un facilitador y no necesariamente un integrador, un ejecutor. Adicionalmente, el INGUAT tiene que gestionar en este momento, todavía estamos a tiempo porque no se ha aprobado el presupuesto para el año 2021, que como mínimo se generen un fondo de protección de capitales de 1,000 millones o mucho más a tasas, como ya lo dije, abajo del 5% para fortalecer el sector turístico. Y en el gabinete económico se le tiene que dar la prioridad al turismo. Yo sigo pensando que algo no está bien, no ha habido voluntad, no me refiero solo a esta gestión de gobierno, sino a las últimas gestiones de gobierno, que no se le ha dado la importancia. El sector turístico guatemalteco, bien apuntalado y dándole la prioridad que necesita, seguramente esto estaría creciendo mucho más allá del 6% como fue en el 2019. Debería de crecer a un 10 o a un 12% anual y seguramente vendrían mucho más inversiones, se crearían más puestos de trabajo y por ende más oportunidades para la población. Ahora, licenciado Juárez, dentro de los importantes hallazgos que hacen ustedes en esta encuesta, se refleja, por ejemplo, el enorme impacto negativo que tuvo los estados de calamidad en los centros turísticos más importantes del país. Pero paulatinamente se ha visto cómo ha ido recuperándose esta industria al mes de agosto y al mes de septiembre. Usted decía que en principio, y tiene toda la razón, de que esto tenemos que verlo como un vaso medio lleno y medio vacío. Pero ¿qué habría para que este vaso se vaya llenando más y el sector, si no se recupere los máximos que tenía antes de la pandemia, pues por lo menos ya tenga resultados satisfactorios en materia económica? Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor. En este sentido, yo creo que hay que dividir y bueno, el sector privado y el sector también por parte del INGUAT se han establecido y se han generado diversas propuestas para lograr reactivar el turismo de una manera rápida y de una manera consolidada, inclusiva a todas las actividades de la cadena de valor del turismo. Y se dividen prácticamente en tres. Uno es la fase de emergencia, que es lo que estamos viendo actualmente, la fase de reactivación económica y la fase de consolidación, crecimiento económico y competitividad, por ejemplo. Entonces, en la fase de emergencia, el objetivo principal es salvaguardar esta infraestructura turística y evitar que se pierdan más empleos. Básicamente es evitar que se quiebren más empresas, y acá se pueden utilizar los instrumentos que ya mencionaba el licenciado Velázquez, el tema de acceso a créditos, el tema de, por ejemplo, el Fondo de Protección del Empleo, que estuvo apoyando en cierta medida al sector turismo, y el sector privado también está solicitando que se extienda para el siguiente año, dadas las condiciones de
de casi nula facturación que todavía se están teniendo. Y ya en otra fase, la fase de reactivación, es lo que se estaba mencionando anteriormente. Hay que recuperar la demanda, hay que reactivar la demanda enfocándose en el turismo interno por medio de campañas de promoción, como mencionaba el licenciado Velázquez, enfocadas al turista nacional. También que nosotros, los guatemaltecos, pues viajemos y vayamos a los destinos turísticos de nuestro país a dejar lo que se le denomina la derrama económica del turismo a los múltiples municipios que constituyen la oferta turística de Guatemala. También a nivel de gobierno, pues estas medidas y estas estrategias que otros países han estado utilizando, que son incentivos de consumo al consumidor, como bajar las tasas de algunos sitios turísticos. El INGUAT en cierto sentido estaba buscando montos para realizar como viajes turísticos al interior del país y subsidiar el transporte en este sentido. Por ejemplo, Costa Rica también está utilizando el tema fiscal para incentivar el consumo, utilizando tasas de IVA un poco más bajas, enfocadas al sector turismo para que las ofertas y los precios de los productos y servicios turísticos sean más bajos. Y al final de cuentas, todas estas estrategias deben ir en una para que lograr reactivar la economía de una manera un poco más ágil, ¿verdad? Y ya el último punto, la tercera parte, que es la de aumentar la competitividad turística, que como usted bien mencionó, doctor Anleu, es una actividad que no se le ha puesto atención en los múltiples gobiernos desde hace décadas, y prácticamente el crecimiento que ha tenido ha sido un crecimiento orgánico de los mismos guatemaltecos, de los mismos emprendedores que han logrado apostarle al turismo, de los mismos también de las personas en el interior de la República que decidieron cambiar sus actividades, por ejemplo, de agricultura a un tema de turismo comunitario, y encontraron en el turismo pues una actividad un poco más rentable y un poco más sana con el medio ambiente, pero prácticamente ha sido orgánica, no se ha generado. Existe muy bien, como bien mencionó el licenciado Velázquez, existe el plan de maestro de turismo sostenible, el turismo se menciona en la política de competitividad, existe también una política de turismo. No obstante, esta no tiene mucha fuerza al final de cuentas, porque también requiere mucho de que se dé continuación a estos planes. En el plan de maestro de turismo sostenible, por ejemplo, existen decenas de proyectos de infraestructura turística, de sitios que se han identificado prioritarios para reactivar el turismo y para dar una mejor imagen al país, que prácticamente siguen abandonados. Nosotros vamos a diferentes sitios y muy bien, el estado de las carreteras es precario en algunos lugares, pero digamos la infraestructura de los destinos a veces es prácticamente inexistente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de competitividad en este último sentido, es sí seguir con las acciones del Plan Maestro de Turismo Sostenible, pero darle un seguimiento a nivel de gobierno, ya que, por ejemplo, el INGUAT está limitado únicamente a lo que le permite su ley orgánica, y una ley orgánica que es viejísima y prácticamente no le permite hacer muchas acciones, únicamente en promoción. Y esto también es bueno de innovar y también de actualizar las instituciones a nivel de gobierno que se encargan del turismo, para que tengan un poco más de acciones concretas y poder de acciones concretas para lograr reactivar el turismo en esta época que más se necesita. Ahora, ya en la parte final del programa, licenciado Velázquez, voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero que pienso que hay que decirlo. ¿No considera usted que sería importante, por lo menos temporalmente, ignorar parte de las remesas que ingresan al país y que eso vaya como un aporte, una ayuda al INGUAT en la actual emergencia, licenciado Velázquez? Yo creo que no es necesario, doctor Anleu. De hecho, hay una propuesta para que de las remesas se pueda invertir, es decir, que sea una inversión y que tenga rentabilidad en el sector turismo. Ya está planteado un proyecto desde el año 2016. Sin embargo, rápidamente quiero decirle que la junta directiva del INGUAT, y sobre esto hay que profundizar, está compuesta por 12 personas. Prácticamente es el gabinete de turismo. 1, el representante del presidente de la República. 2, el ministro de Cultura y Deportes. 3, el ministro de Ambiente. 4, el ministro de Economía. 5, el presidente del INTECAP. 6, un representante del Consejo Superior de Enseñanza Privada, es decir, de las universidades.
7, el presidente de comités de autogestión turística. 8, el presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala. 9, el presidente de la Asociación de Operadores de Turismo. 10, el presidente de la Fundación de Hoteleros. 11, el presidente del Buró de Convenciones. Y 12, el director ejecutivo del Lenguar. Entonces lo que se necesita es accionar, y obviamente con acciones muy concretas para el corto, mediano y largo plazo, y eso requiere voluntad. ¿Cuáles serían su conclusión sobre lo que hemos conversado, licenciado Juárez? Bueno, yo creo que esta encuesta nos puso enfrente que, bueno, que prácticamente el impacto y lo que hemos viviendo los guatemaltecos durante estos meses ha sido mucho más fuerte para las empresas del sector turismo. Y acá solo quiero mencionar que si bien todas estas estadísticas, todos estos temas de quiebres de empresas, de pérdidas de empleo, al final de cuentas son números, pero al momento de hacer la encuesta, y acá lo menciono como una anécdota, las personas están desesperadas y quieren ayuda. Hay muchas personas que bueno, un quiebre de una sola empresa ya es un hecho muy fuerte y un impacto muy fuerte para una familia, y para un trabajador que se quedó sin su empleo es algo también muy fuerte para la economía guatemalteca. Nosotros en marzo hicimos una encuesta de estas de turismo, solo que enfocada a los trabajadores, y por cada persona que trabajaba en turismo, esta tenía otros 2 dependientes directos que dependían obviamente de los ingresos del trabajador. Esto significa que el efecto de una persona es 3 veces lo que podría tener, al final de cuentas, en la población guatemalteca. Entonces, creo que acá es un aspecto, aunque bien el impacto fue fuerte, tenemos que tener conciencia de que los empresarios y, bueno, los trabajadores de cuenta propia, que también incluyen hasta guías turísticos, artesanos, etcétera, están esperando a que se reactive el turismo en Guatemala, y están esperando algún tipo de ayuda a nivel de gobierno, a nivel empresarial, a nivel de asociaciones, de sociedad civil, y también de los mismos ciudadanos, para que, bueno, que hoy en día que necesitamos acciones concretas para reactivar el turismo, los guatemaltecos volteemos a nuestros connacionales y le apostemos ahorita al turismo nacional para reactivar una de las economías y una de las actividades más limpias, más descentralizadas, que están presentes en todo el territorio nacional, y también con un potencial muy fuerte, dada la gran oferta turística que tenemos en Guatemala, y también el rápido crecimiento que ha tenido a lo largo de los años, y también a nivel mundial, para lograr cambiar también los modelos productivos que tenemos antiguos acá en Guatemala, a modelos productivos que también generen un mejor bienestar para la población guatemalteca y nos ayude a solucionar los problemas más fuertes que tenemos. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados esta mañana, el licenciado Luis Velázquez, el ministro de Economía, consultor y analista en temas económicos, y el licenciado Fabián Juárez, consultor y analista de ACIES, Asociación de Investigación y Estudios Sociales. También agradezco los saludos que nos enviaron por Facebook Live a este programa y a Radio Punto: Ani Barrientos, Gustavo Mendoza, Victoria Colocho y Victoria González. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos de nuevo otro tema de nuestra actualidad. Y recuérdelo, cuídese, el coronavirus sigue activo. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto.